Lo tenemos a Gabriel Merino, que es analista internacional, investigador del CONICET y profesor de la Universidad de La Plata, y aparte de todo es militante. Buenas noches, Gabriel Merino, Yanina Granda, Elías Bravo y los compañeros de la mesa te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Yanina, Elías, compañeros, compañeras? Un gran gusto estar con ustedes. ¿Todo bien? ¿Qué hace, Gaby? ¿Cómo estás? Bueno, Bien, nosotros bien. también, La verdad. Hola, que buenas tenerte noches. en un programa, nos conocemos hace mucho y la verdad que está Sí. bueno. Está bueno y creo que nos vas a ayudar con esto, ¿no? Nos vamos a empezar a meter en un tema que... Intentaremos. Bueno, pues este es un programa que va a la militancia. Le estamos hablando a la militancia como para ordenarnos, como para organizarnos, como para empezar a llevar ciertas discusiones, porque vemos que muchas cosas no funcionan, y lo internacional no es algo que la militancia hoy, lo ves cuando llevas la discusión en las bases, tenga muy claras algunas cosas, algunos conceptos, y la tele muchas veces los medios no te ayudan porque es muy tendencioso, por lo menos tener una visión desde el interés nacional. Entonces, esta semana vimos cómo Argentina tuvo reuniones importantes que me imagino van a tener consecuencias, sea la reunión que estuvo Alberto con Putin, o sea toda la reunión que tuvo en China con el presidente chino, pero más allá de eso, creo que responde o tendría que responder a una estrategia internacional del país, ¿no? Porque desplazarse hasta allá. Y ahí es donde, para arrancar, te quería preguntar si vos detectás que hay una estrategia clara de Argentina de posicionamiento internacional, y después qué es lo que fue a buscar y de definitiva se consiguió de esta gira. Bien, bueno, gran pregunta, gran. Si hay una estrategia, no creo. O sea, en todo caso, hay muchas estrategias que están en disputa. Para mí, lo que hubo fue un reequilibrio de la inserción internacional de la Argentina durante el gobierno de Fernández. Claramente al principio, los 2 primeros años, fue el gobierno de Fernández, además de apuntar obviamente la región, algunas políticas, en el gran tablero mundial se recostó sobre lo que podemos decir los sectores liberales progresistas de Occidente, socialdemocracia europea, Macron, España, ¿no? Sánchez, o todo el sector del PSOE, o los liberales de Estados Unidos, demócratas, sí, Biden. La línea de Biden. Sí, claro, claramente como que la línea iba por ahí, también porque algunos de los cuadros centrales, como el secretario de Asuntos Estratégicos, Bellis, el propio Arguello, embajador de Estados Unidos, muy amigo de Alberto Fernández, sectores de Massa y otros, como que, bueno, querían que, o entienden que Argentina debe priorizar su vínculo con Occidente y con Estados Unidos, en el marco también de las negociaciones con el FMI. Claro. Entonces, bueno, dice, bueno, si nosotros, y también era eso, bueno, pagamos todo lo que íbamos pagando, fue lo que se hizo durante 2 años, ¿no? Sí, los vencimientos que se podían pagar. Claro, se pagó todo con muy pocas reservas, o sea que nos fuimos quedando sin reserva en el medio además, y nos hacemos los buenos, digamos, jugamos dentro de Occidente, con esa ala progresista, bueno, vamos a llegar a un buen acuerdo y va a ser virtuoso. Y pasó lo que yo... bueno, trabajo que probablemente iba a pasar, digamos que no solo fue una mala estrategia negociadora, sino que hoy... Sí, porque hay un diagnóstico, bueno, que yo lo vengo planteando también con el macrismo y bueno, en la situación general hay un declive relativo de Occidente, y particularmente de Estados Unidos en el poder mundial, pero además hay una crisis del capitalismo financiero a nivel liberal, y Occidente no está liderando un gran proceso de inversión extranjera directa que, bueno, decir, bueno, me recuesto ahí y llueven inversiones. Claro, no está poniendo los fierros a nivel mundial. Siquiera para decir, bueno, una estrategia nacional de desarrollo independiente, ¿no? Digo, ni siquiera te dan para
¿no? Sí, El desarrollo del subdesarrollo. Sí, claro. Digamos, crecer, aunque sea. No es el único que estaba, que antes por ahí la bancaba la parada, era el que ponía los fierros, era el que ponía el capital, y hoy que vos decís que eso, digamos, como decís, una pérdida relativa de su poder porque está emergiendo el otro bloque como sería China-Rusia. Claro, están conectados en lo geopolítico, una pérdida relativa de poder, en parte relativa, ¿no? Un declive relativo, y en lo económico un proceso de financiarización muy fuerte y de estancamiento económico. Desde el 2008 la eurozona no crece, Japón no crece, Estados Unidos crece, pero a costa de imprimir muchos dólares. Sí, porque todavía tiene la Reserva Federal deuda, claro, pero eso empieza a tener su límite, pero sin una expansión real fuerte. Y en contraste, lo que crece es Asia. Asia ya tiene el 52% de la industria mundial, produce, y dentro de Asia, China, digamos, claramente. ¿No? Y venían trabadas en una continuidad de lo que pasaba con el macrismo, venían trabadas grandes inversiones, particularmente de China, y en menor medida Rusia, digo, porque el gran jugador de China. Venían trabadas acuerdos que se habían desarrollado en el año 2014, 2015, o por esa época. Y lo que ahora me parece, se está destrabando eso, e incluso se está destrabando la posibilidad, que bueno, ya es efectiva, del ingreso de la Argentina a la ruta de la seda. Exacto, el Belt and Road Initiative, como le dicen, que es la iniciativa del cinturón y la ruta, o la nueva ruta de la seda, etcétera, que es lo que se acaba de firmar. Pero, o sea, en resumen, lo que hubo es un reequilibrio de la inserción, donde perdió un poco de peso. ¿Y por qué lo están haciendo ahora, justo que está cerrando el acuerdo con el fondo? Vos lo que decís es, Argentina venía trabando toda la vinculación con Oriente, digamos, con todo esto que estabas hablando vos de la emergencia de China y todo su poderío, digamos, porque quería cerrar con Occidente, entonces frenaba un montón de inversiones, un montón de posibilidades de acuerdo, de vinculaciones comerciales con Oriente, entonces se vinculaba con Occidente. Ahora, vos decís que eso fracasa, se ve, entra en disputa y gana como otra fracción que quiere retomar lo que había dejado Cristina antes de irse y volver a ese esquema de vinculaciones con China, con Rusia, que están a la cabeza de ese proceso. Y justo, yo lo vemos, eso por ahí lo vemos, eso que vos decís, y por eso no lo entendemos, porque vos de abajo lo ves y decís, che, ¿para dónde vamos? Y justo en un momento que se está cerrando un acuerdo con el fondo, no sé... Sí, pero para mí... Justamente estos post-elecciones, que se empieza a ver también el fracaso de esa estrategia, se traduce también en las elecciones, que cuando se pierden las elecciones, claro. Sí, y es parte. Y me parece que se empieza a poner sobre la mesa el tema de China-Rusia en la negociación. Se ponen dos cosas sobre la mesa que se tendría que haber puesto hace 2 años, en mi humilde consideración. Sí. Que es, bueno, yo tengo hay otros polos de poder, hay un mundo multipolar, es un nuevo mundo y también me puedo recostar sobre ello. Además, debería confluir Argentina en esa multipolaridad, aunque con proyecto propio, digo yo, ¿no? En el sentido de que esa multipolaridad tiende a democratizar las relaciones de poder mundial y el reparto de riqueza. Entonces a vos te conviene, y es parte de ese proceso, que se inicia en los 2000, y no es casualidad que vaya de la mano, digamos, justamente con cambios en América Latina que se vienen produciendo estas últimas 2 décadas, esta emergencia de nuevas potencias, esta disputa por cambiar el orden mundial. Sí. Entonces, por un lado, eso, que no se hizo, y ahora se hizo medio desesperado. Y la segunda cuestión que se pone sobre la mesa es, bueno, ya no te puedo pagar más, pero en realidad porque ya no quedan más reservas para pagar. No, eso está claro. Pero que son dos cosas que se hacen ahora medio más de urgencia, pero se puso sobre la mesa, y yo creo que eso presionó en parte a que se empiece a llegar a una suerte
de acuerdo. Después, bueno, habría que analizar ese acuerdo, pero se empieza a poner eso sobre la mesa y fue como importante, me parece, para las negociaciones, ¿no? Sí. Y esto de la ruta de la seda, mirá, yo lo escuché a Valdés. A mí me importa la industria nacional, Gaby. Vos sabés que yo soy una persona que cree en que tenemos que generar la fuente de laburo y el valor agregado, porque si no, la gente queda afuera y estamos en un sistema agroexportador que el pueblo la sufre. Ahora, cuando escuché una nota de Valdés que le hicieron una buena pregunta, le preguntaron, che, la inserción de Argentina en este mercado que abre China con la ruta de la seda, ¿no va a ser perjudicial para nuestra industria local? ¿No va esa vinculación comercial a traernos consecuencias de que le vendemos nada más que productos primarios y ellos no venden productos elaborados que terminan rompiendo nuestra industria? Y el tipo contesta diciendo, el que dijo eso no entiende nada, porque por ejemplo Chile, que cada vez que te ponen a Chile de ejemplo tiemblo, tienen una balanza comercial superavitaria y que bla bla bla. Ahora, no sé cómo lo, yo no sé cómo claro, porque yo lo veo que puede venderle mucho grano y importar y venderle más grano de los productos terminados que traigas, pero es lo que el volumen de que vos traigas de producto terminado sí, o más cobre como Chile. Te rompe igual el sistema de entramado de pymes y demás. Sí. Esa para mí es el gran desafío nuestro. Esa es la pregunta clave, Elías. A ver, nosotros, yo sintetizo esta cuestión como este problema diciendo América Latina y Argentina en particular, Suramérica más que América Latina, porque México ya es otra cosa. Suramérica y Argentina en particular tenemos un trilema, o sea, que son 3 opciones estratégicas. Una es lo que dije, bueno, estar pegado a Occidente, subordinado a Occidente, al establishment financiero y al establishment de poder occidental, y eso implica periferialización de la región. Ser colonia. Sí, y aparte, y en una etapa mala, porque una cosa es ser colonia cuando eso va para arriba, pero cuando va para abajo es malo que te sacan todo. O sea, es acumulación por desposesión, fuga de capitales, pluma, destrucción. No margen de lo que vimos con Bolsonaro y Macri en los últimos años fue clarito eso. Brasil es una vergüenza, era una potencia, estaba jugando en una liga y bajó 10 escalones juntos. Eso, entonces, esa es una someterse una opción Occidente es una mala. La otra, con China, no es solo China, porque en realidad es todo un mundo que está emergiendo en Eurasia, y es Rusia, es la India, y es Indonesia, que tiene 200 millones de personas, y es, bueno, pero tú, Asia Pacífico, es Corea del Sur, Japón, pero bueno, obviamente ahí el gran protagonista es China, claro. Que China, como vos decís, es la potencia industrial, es el gran taller industrial de nuestro tiempo. Imagínense este dato, China tiene un PBI industrial que es igual a la suma del PBI industrial de Japón, Estados Unidos y Alemania, las 3 potencias industriales del capitalismo, del norte global, ¿no? Todos los bienes y servicios que fabrica China es más que todos los que fabrica Japón, Estados Unidos, o sea, bienes industriales, claro. Sacale servicios, porque todavía, bien, viste, industria pura, o sea, vos sacale agricultura y le sacás servicios, vos agarras solo lo que es manufactura, pero que es el núcleo de la producción de valor, y ese es el gran tema, por eso también se... Y eso no es un problema que sea... Entonces ahí está, y bueno, y ahí tenemos para mí las 2 opciones, o una neodependencia con China, si se hace de los viejos proyectos primarios exportadores. Sí, que nos desplumen los chinos en vez de los yanquis. Sí, una neodependencia, aunque no imperialista, porque China no viene y te hace un golpe de Estado o te invade un territorio claro, tiene otro estilo, pero te termina... Sí, soft power. Pero bueno, o sea, tenés una opción así, que es la que algunos países de la región adoptaron, como el ejemplo de Chile. O tenés otra opción. La otra es la peronista, porque si no... Exacto, o sea, la que es la que ya llamada
tercera posición, yo hoy no la llamaría por ahí tercera posición, es decir, pero es la posición propia de Sudamérica. Tercera no, porque hay más de 2 jugadores, sino es un escenario bipolar, digamos. Sí, es otro escenario. Perón decía que era la última. Podía tercera porque había dos anteriores. Sí, pero claro. Con eso le restaba el precio a las 2 anteriores. Pero incluso la tercera, que es el tercer mundo, que es lo no alineado, es en convergencia con China en el planteo peronista, ¿no? Las cartas decían, bueno, nos van a liberar los chinos. El tipo ya vio, la gente sigue lo que es el pensamiento estratégico. En los 70 ya vio lo que se venía. Sí, eso fue terrible. Es decir, ahora, vos podés hacer con China lo que hicieron los chinos con Japón o Occidente. Es decir, bueno, yo entro a la nueva ruta de la seda. La nueva ruta de la seda, lo bueno es que no es un tratado de libre comercio. O sea, vos podés, eso está bueno, no es un tratado de libre comercio. Bien. Claro, eso es una primera cosa clave. Eso es un gran plan de infraestructura. A lo que compras. Sí, es tal cual. Y vos podés proteger tu industria. Yo hasta lo he discutido esto con los chinos. Que obviamente los chinos son un hueso duro de roer, no es que son fáciles, pero ellos dicen, bueno, o sea, vos podés negociarle transferencia tecnológica, que las inversiones sean joint venture, es decir, que incluyan empresas nacionales, que parte de las ganancias queden acá, que haya las bonas de mayor valor agregado acá. Ellos están dispuestos a negociar eso. Incluso aparte en Sudamérica, en el patio trasero de Estados Unidos, tenés hasta mejores condiciones de negociación. Sí. Obviamente ellos por otro lado quieren asegurarse materia prima y eso sí lo necesitan porque ellos son deficitarios en materia prima. Ahora vos lo podés hacer, insisto, bajo un modelo de neodependencia con China, o lo podés hacer bajo un proyecto nacional. Claro, pero el tema eso es lo que está en discusión ahora, me parece. En eso coincido, lo que vos estás diciendo coincido como diferentes opciones, que no hay más, no hay que hay más caminos. Sos dependiente de Occidente o dependés, sos satélite de China, o negociás con el mundo, con la fracción que vos elegiste, pero con cierto margen de maniobra como país en la negociación. Ahora, yo al que no lo veo es Alberto haciendo la tercera. Lo veo como muy Alberto y bueno, sí. Todos los sectores que lo acompañan, me dijiste Vélez, bueno, todos los que están atrás de la jugada. No los veo como muy preocupados por llegar al 2023. Ahí no tenemos riesgo de que se no sé si hay estrategia nacional, o sea, una estrategia clara, lo que vos decís, o sea, yo coincido que no sé si hay claridad sobre eso, se resuelve más en términos de coyunturas, claro, se maneja el timón así, sí, lo que ahora, y esta disputa va a estar internamente en la región, o sea, el modelo de neodependencia o el modelo de, bueno, esto me da espalda estratégica, lo de China, lo de Rusia, lo de la India, todo el movimiento de Asia, me da espalda en lo geopolítico para tener mi propia estrategia y además, bueno, y tener un camino virtuoso de desarrollo. Obviamente, a ver, ¿qué te genera lo chino? Que igual en cualquiera de los dos modelos, o sea, vos incluso en una neodependencia vas a crecer. Entonces eso es tentador, incluso para las oligarquías locales. Ese es el problema de Washington. Sí, no, pero ¿cuál es el problema de Washington y de Europa? Que las oligarquías locales en latinoamericanas tienen una mirada puesta en Occidente, pero están haciendo los negocios en China. Claro. Entonces, vos fíjate lo que le pasó a Bolsonaro, era antichino para seguir a Trump, pero después el vicepresidente o general, que es el verdadero poder aparte dentro del bolsonarismo, Hamilton Murao fue a China, se reunió 5 días con Xi Jinping y dijo, dicen una cosa y terminan haciendo tengo un matrimonio estratégico, hay un matrimonio estratégico entre Brasil y China porque ellos le venden la soja y el hierro. Entonces esta disputa va a estar cuál es el modelo de desarrollo. A ver, y para eso hay que lo que queda es que la militancia popular, los cuadros del proyecto nacional empujen, presionen. En parte se está haciendo, no sé, por ejemplo. Bueno, Gaby, porque disculpame que te corte, pero porque sí.
Digamos, Sí, nos quedan 5 minutos y por ahí hay una pregunta con respecto a todo esto y sobre todo de la militancia de base, como vos decís, que te la quiere hacer un compañero que me dijo, che, quiero hacer esta pregunta, Gaby, porque me parece importante para que la digan los pibes. Apelamos a tu, digamos, arte de ser concreto, porque tenemos 5 minutos y la pregunta no va a ser fácil. ¿Qué tal, Gabriel? Daniel te habla. ¿Qué tal, Daniel? Te quería hacer una consulta. A veces cuesta mucho a la hora de hablar con los compañeros, con la militancia, entender el concepto de globalismo, que es el mundo en el que estamos inmersos hoy. Quería pedirte si nos podés hacer una síntesis al respecto para poder explayarnos mejor. Y te quería hacer una pregunta más de mi parte. Respecto a esta semana se escuchó mucho al presidente hablar de multilateralismo. Si me podías definir el concepto y bueno, si esto es beneficioso o pernicioso para la formación de un proyecto nacional, como aspiramos nosotros. Bueno, qué complejo para 5 minutos. Decir lineamiento general, pues yo sé que a Gaby le gusta ser muy preciso hasta el último. Igualmente, una cosa, Gabriel, globalismo yo lo uso. Disculpame, Janina te habla, podés hacerlo corto y la semana que viene te volvemos a sacar y lo explicás, porque nos levantan del aire por eso. No, globalismo yo lo veo como un proyecto de la plutocracia del norte global, la plutocracia financiera, digamos, que tiene capacidad de operar en todos los países, que ha transnacionalizado su capital y que jugó a sacarle soberanía, ¿no?, a los estados-nación y trasladarla a instituciones globales a construir ese poder global. Otra cosa es la globalización o este proceso de interdependencia profunda en que vivimos. Y por eso yo digo, incluso no es una nueva guerra fría, porque China no es como la Unión Soviética, que está separado, o es un bloque aparte. Está completamente todo integrado, una profunda interdependencia, una profunda interconexión. Ese es el mundo de hoy. Profundamente interconectado, donde además es una diferenciación entre la globalización como esa interconexión inevitable por el avance tecnológico y por todo. Sí. Y después es una profundización de la internacionalización, sí, ¿viste? Claro, el globalismo sería, dentro de esa globalización, digamos, una cierta oligarquía, una cierta conducción de parte de un grupo muy reducido. El poder financiero. Con intereses imperialistas, pero ya globales. Claro, y sectores, obviamente, del complejo industrial militar y otros del norte global. Y se puede decir que es un proyecto, digamos, social, político, económico y cultural. Claro, el llamado, algunos le llaman neoliberalismo, el consenso de Washington, ¿no? Un proyecto, digamos, también cultural, como vos decís. Después se puede, desagregar todo lo que eso no da para hoy, pero... Claro, eso, lo que pasa es que eso a partir de los 2000 empieza a estar resistido y en disputa. Y ahí emerge Rusia con su proyecto, China que avanza, se parte Estados Unidos y aparecen los sectores nacionalistas, en América Latina empiezan a emerger las fuerzas nacionales populares, no sin contradicciones, pero están los pueblos en lucha. Bueno, esa es la lucha, por eso hay transición de poder, porque eso está en pelea, porque nos enfrentamos al globalismo, al neoliberalismo, al consenso de Washington, al proyecto financiero. ¿Y Davos ese globalismo? El proyecto de Davos, esa Agenda 2030. Sí, en parte sí, lo que pasa es que ahora los chinos, que son muy pillos, como ellos son ahora son la gran potencia comercial, digan, siguen promoviendo el libre comercio, que ahora nos conviene. Para afuera. Entonces les toman el pelo a los globalistas también, los chinos ahora, porque se volvió el gran poder productivo mundial. Entonces eso es una cosa. Después se confunden en general dos conceptos que ahí el compañero me parece muy importante esa pregunta, no sé si lleva a desarrollar alguna cosa, me cortan, pero es una cosa, o sea, esto de multilateralismo. Vos tenés el multilateralismo se opone al unilateralismo. Unilateralismo es, yo hago lo que quiero, ¿no? Yo te impongo mi política y hago lo que quiero. Si quiero invado Irak, si quiero invado Siria, qué sé yo. Multilateralismo es cuando eso se hace a través de instituciones, reglas de juego. Pero hay distintos multilateralismos, porque hay un multilateralismo hegemónico, por ejemplo el FMI, es un organismo multilateral. Hay muchos países, hay muchos lados que se sientan en una mesa. Ahora, pero es de la vieja hegemonía, se lo maneja un poder, que es esta aristocracia financiera.
y Estados Unidos, y, digamos, o la isla. Y Londres, ahí, ¿no? Claro, Wall Street y Londres, exactamente. Y ahora, y hay otro multilateralismo, por ejemplo, esta nueva ruta a la seda, o cuando nosotros construimos el UNASUR, instituciones multilaterales, pero que son más democráticas y que responden más a los pueblos. Entonces ahí es clave diferenciar entre... O sea, está bien. Él decía un multilateralismo que te, digamos, que te beneficia, sería ese multilateralismo. Claro, multilateralismo con dos países, por ejemplo, perdonen el trabalengua, del sur. Multilateralismo multipolar, le llamo yo. Que lo diferencia del multilateralismo unipolar. El unipolar, el que reprendía solo a Washington y a un polo de poder. El FMI, polo de poder y el multipolar sería uno que nos conviene. Eso, es un multilateralismo multipolar. Lo que pasa es que eso hay poca precisión. Sí. Y confunde todo, ¿viste? Se confunde todo. Por eso te digo, Gaby, lo sacamos otra semana, porque es largo y nosotros nos corre. Le vamos a dar un poco al tema internacional, y estas son cosas que por ahí, mirá, que no quedan muy claras, y está bueno que las podamos desarrollar con más tiempo, porque vos en eso te explayás y bien. Así que, si te parece, te podemos convocar otro día. Dale, lo vamos a hacer. Acá tenemos a la productora, nos pasamos 5 minutos, no está queriendo volar, la operadora, pobre, tiene que ir a capilar. Me imagino. Así que te mandamos un abrazo de acá. Acá te lo tengo a Nico también. Bueno, acá conoces a unos cuantos, así que te mandamos un abrazo, Gaby. Qué linda gente que hayas pasado por acá. Bueno, un gran placer, un fuerte abrazo a todos.